Esta es una breve presentación que introduce el tema de las finanzas internacionales. Vamos a basarnos en el capítulo primero del texto de Kosikowski sobre este tema. Entonces, primero que todo, vamos a preguntarnos un poco qué son las finanzas internacionales. Básicamente, las finanzas internacionales consisten en un área del conocimiento que combina elementos de dos otras áreas fundamentales. Una es la economía internacional. O sea, cuando hablamos de economía internacional, estamos hablando de que nos referimos a los regímenes cambiarios, al sistema monetario internacional, los procesos de ajuste que están involucrados en la balanza de pagos, todos los factores que determinan los tipos de cambio, las condiciones de paridad, etcétera. Y el segundo elemento que combinan las finanzas internacionales son las finanzas corporativas, o sea, lo relacionado con los mercados financieros internacionales, todo lo que se refiere a las operaciones internacionales a nivel mundial, lo relacionado con el riesgo cambiario, o sea, el riesgo de realizar transacciones que impliquen más de una moneda, la financiación internacional, la inversión en portafolios internacionales, entre otros aspectos. Cuando combinamos entonces la economía internacional con las finanzas corporativas, entonces estamos hablando de finanzas internacionales. Las finanzas internacionales entonces se dan básicamente porque tenemos diferentes monedas en los países, porque tenemos diferentes mercados. Aparecen elementos que diferencian las reglas del juego de un país a otro, como es el caso de la legislación laboral, de lo tributario, ¿no?, entre otros elementos. Lo cual se da básicamente porque vivimos en un mundo tremendamente globalizado. Una globalización que es económica, que es financiera, que es política, cultural, que es ambiental, y lo vemos como en la actualidad cada vez tenemos un mayor nivel de comercio a nivel internacional, como cada vez transamos más bienes y servicios a nivel internacional, como tenemos grandes flujos de inversión extranjera, como a nivel político lo que ocurre en un país afecta significativamente a los otros. En lo cultural vemos como la televisión, la internet, como el cine, en fin, diferentes aspectos que afectan la cultura de los países. En lo ambiental también tenemos pues que los fenómenos ambientales no son tan localizados, sino que muchos de ellos son globales. Entonces esta globalización es un proceso de integración que nos va llevando a un solo mercado. Vemos entonces cómo el incremento del comercio se ha dado en un crecimiento increíble durante las últimas décadas, a tal punto que la integración ha llegado a ser tal que ya es falso aquello de que un producto dice hecho en México o hecho en Estados Unidos, porque en realidad un producto no es hecho en un solo país. Puede ser diseñado en ese país, o puede ser que tenga materias primas de otro país, o podría ser ensamblado en otra nación. Entonces tenemos que ya prácticamente no hay un producto que sea enteramente nacional. Cada día vemos más empresas transnacionales y multinacionales. De hecho, que el volumen de producción de estas empresas ha llegado a ser enorme, inclusive superior al Producto Interno Bruto de muchos países. Y tenemos que cada vez tiene una mayor importancia el papel que juegan los mercados financieros internacionales. O sea, cada vez vemos cómo los flujos de inversión, cómo vemos que un fondo de inversiones, por ejemplo, busca diversificarse y entonces no solamente invierte a nivel nacional, sino que busca invertir en diferentes mercados para tratar de reducir el riesgo, y entonces empiezan a integrarse cada vez más con la economía internacional. La globalización, tenemos una serie de aspectos positivos, pero también algunos que podríamos decir negativos, en el sentido de que la globalización nos produce un mayor nivel de comercio, lo cual nos permite disfrutar de los beneficios del comercio. Toda aquella teoría de la ventaja comparativa que nos dice que podemos adquirir los bienes importados de otra nación a un costo relativo inferior, lo cual produce entonces una ventaja especialmente para los consumidores de los diferentes países. Estos beneficios del comercio se traducen en un mayor crecimiento económico. Vemos durante las últimas décadas cómo los países más abiertos a la economía internacional son los países que han tenido mayores tasas de crecimiento, como ha sido el caso de China, la India y algunos otros países a nivel mundial. Igualmente, esta globalización, si aplicamos las políticas correctas, nos puede llevar a mayores tasas de crecimiento económico.
bueno, muchos países tal vez no se han beneficiado de igual manera de la globalización, en el sentido pues, de que sus políticas no han sido las mejores. Y entonces vemos aquí toda una serie de aspectos positivos en favor de la globalización. Pero por otro lado tenemos que la globalización, al estar más integrados, nos lleva muchas veces tal vez a una mayor volatilidad, a que hayan mayores crisis financieras, y que esa crisis financiera no afecte a solo una nación, sino que afecte a muchas, o a veces casi al planeta entero. En el caso de la crisis financiera que hemos tenido recientemente en Estados Unidos, vemos cómo el efecto no se da solo en Estados Unidos, sino que esta crisis financiera afecta a América Latina, afecta a Europa, afecta a Japón, afecta en general a toda la economía mundial. Y entonces tenemos todo un movimiento en oposición a la globalización, que nos dice, bueno, que la globalización no es tan buena como en principio parece. Este movimiento de oposición a la globalización se apoya mucho en las desigualdades que se dan a nivel internacional, donde observamos pues que el nivel de ingreso, por ejemplo, de algunos países ha crecido fuertemente y es muchísimo más alto que el de otras naciones, y entonces tenemos pues importantes desigualdades a nivel global. Y entonces aquí tenemos pues toda una corriente de aspectos, llamémoslos negativos, que de alguna manera vienen a ser críticas a la globalización, donde destaca pues la volatilidad, ¿verdad?, el contagio que se da de país a país, el incremento en la desigualdad. Algunas críticas no son más que mitos, y realmente tenemos que tener cuidado cuando hablamos de las diferentes críticas acerca de la globalización, porque hay algunas críticas que realmente se ha mostrado que han sido superadas por diferentes países. Por ejemplo, muchos países pobres se han beneficiado significativamente de la globalización, por lo tanto no necesariamente la globalización empobrece, ¿verdad? No necesariamente beneficia solo a los países ricos. Igual muchos se sienten amenazados en cuanto a lo que es la soberanía nacional, y no necesariamente pues la globalización afecta la soberanía nacional, y no necesariamente siempre nos va a llevar a situaciones de crisis. Ahora, en este curso de finanzas internacionales, ¿qué vamos a estudiar entonces? Primero que todo vamos a estar hablando del sistema monetario internacional. Vamos a hablar entonces de los regímenes cambiarios, de lo que son los tipos de cambio fijos, de lo que corresponde a los tipos de cambio flexibles, de sistemas alternativos que se han utilizado en diferentes países, como las bandas cambiarias, las mini devaluaciones, la dolarización, por ejemplo. Vamos a hablar luego de la balanza de pagos. Básicamente aquí tenemos toda una contabilidad que registra las diferentes transacciones que se realizan a nivel internacional, y es entonces uno de los principales aspectos de las finanzas internacionales, en el sentido de que ahí tenemos nosotros todos los flujos, tanto comerciales como financieros, que se dan entre un país y el resto del mundo. Luego tenemos el mercado de divisas y el tipo de cambio. Realmente este es el punto central de las finanzas internacionales. No hablaríamos mucho de finanzas internacionales, o prácticamente nada, si los tipos de cambio no fluctuaran y si los países no tuvieran diferentes monedas. Entonces, si todos los países tuviéramos la misma moneda y si todos los países tuvieran tipos de cambio fijos, realmente las finanzas internacionales no tendrían mucho que hacer. Pero como cada país tiene su propia moneda, como cada país determina su tipo de cambio de modos diferentes y corresponde a mercados distintos, entonces ahí aparece el campo de estudio de las finanzas internacionales. Y entonces vamos a determinar o establecer cuáles son las variables que influyen sobre el tipo de cambio y de qué forma influyen estas variables, y cómo se relacionan todas estas variables en cuanto a los mercados financieros internacionales. Aparecen toda una serie de mercados, como son los futuros, las opciones y muchos otros, que son mercados, inclusive el mismo mercado de divisas, ¿verdad?, que son mercados financieros a nivel internacional. Y esas variaciones en el tipo de cambio producen el riesgo, producen la posibilidad de que yo tenga una deuda hoy y que el tipo de cambio a futuro varíe negativamente, y por lo tanto los pagos que tenga que realizar se incrementen, y entonces tenemos ahí un factor de riesgo, pero es un factor de riesgo que puede ser gestionado, y por eso hablamos también de cobertura.